El último viaje del Lusitania, 18 minutos que cambiaron la historia. En las frías aguas del Atlántico Norte, donde las corrientes del Golfo se encuentran con los vientos árticos, navegaba una de las maravillas de la ingeniería moderna. El RMS Lusitania se alzaba como una catedral flotante. Sus 4 chimeneas humeantes cortaban el cielo gris de mayo de 1915 mientras su casco negro surcaba las olas con la elegancia de un cisne gigante. A bordo, en los salones de primera clase adornados con maderas de caoba y espejos dorados, Alfred Winne Vanderbilt ajustaba su corbata de seda mientras contemplaba el océano a través de los grandes ventanales del comedor. El millonario estadounidense había rechazado cortésmente la invitación para viajar en el Titanic 3 años antes, una decisión que le había salvado la vida entonces. Ahora, mientras degustaba su té de la tarde, no podía imaginar que el destino tenía otros planes para él. En el fumoir, envuelto en una nube de humo de tabaco cubano, Eilbert Hubbard conversaba animadamente con Charles Frohman sobre los teatros de Londres. Hubbard, el filósofo y escritor conocido por su frase «La vida es solo una cosa maldita tras otra», bromeaba sobre la ironía de que un pacifista como él viajara en tiempos de guerra. Frohman, el magnate teatral que había descubierto a Peter Pan para Broadway, asentía mientras pensaba en las obras que tenía programadas para la temporada londinense. Más abajo, en tercera clase, Marie DePage se aferraba a una pequeña bolsa de cuero que contenía los fondos recaudados en Estados Unidos para su hospital en Bélgica. La enfermera había trabajado incansablemente durante meses, dando conferencias y organizando eventos benéficos para ayudar a las víctimas de la guerra que devastaba su país natal. Sus ojos cansados reflejaban las historias de horror que había presenciado, pero también la determinación férrea de una mujer que había decidido que cada vida salvada valía cualquier riesgo. Mientras el Lusitania navegaba majestuosamente hacia Liverpool, a 200 pies bajo la superficie del mar de Irlanda, otra historia se desarrollaba en la claustrofóbica penumbra del submarino U-20. El capitán Lieutenant Walter Wieger, un hombre de apenas 32 años con ojos azules penetrantes y modales prusianos impecables, estudiaba los mapas desplegados sobre la pequeña mesa de cartas de su submarino. Wieger había zarpado de Enden 5 días antes con órdenes precisas: interceptar el tráfico mercante británico en las aguas irlandesas. Ya había hundido 3 barcos menores, pero las municiones de torpedo se agotaban y tendría que regresar pronto a la base. El aire dentro del U-20 era viciado, impregnado del olor a aceite, metal húmedo y el sudor de 35 hombres confinados en un espacio no mayor que un vagón de tren. El operador de radio había interceptado múltiples transmisiones británicas, incluyendo órdenes del almirantazgo a barcos mercantes para que evitaran ciertas rutas. Entre esas transmisiones, una había captado particularmente su atención: referencias a un gran transatlántico que se aproximaba a las costas irlandesas. Wieger no era un criminal de guerra, al menos no en su propia percepción. Era un oficial naval prusiano educado en las academias militares más prestigiosas de Alemania, un hombre que había leído a Goethe y tocaba el piano en las veladas de oficiales. Pero también era un soldado en una guerra que había redefinido las reglas del combate naval. Las órdenes del alto mando naval alemán eran claras: cualquier barco que navegara bajo bandera enemiga en la zona de guerra era un objetivo legítimo. El 7 de mayo de 1915 amaneció brumoso sobre el mar de Irlanda. En el puente de Lusitania, el capitán William Thomas Turner observaba la costa irlandesa que emergía lentamente de la niebla matutina como un espejismo verde y dorado.
Turner, un veterano de 40 años navegando los océanos del mundo, conocía estas aguas como las líneas de su propia mano. Había comandado el Lusitania en más de 200 travesías transatlánticas, pero nunca en tiempos tan peligrosos. Durante toda la mañana, había recibido mensajes inalámbricos del almirantazgo en Londres. Submarinos activos al sur de Irlanda, advertía el último mensaje recibido a las 11:52. Turner redujo la velocidad y ordenó vigilancia extra, pero no podía evitar cierta frustración. El Lusitania era el barco de pasajeros más rápido del Atlántico. A máxima velocidad, ningún submarino alemán podría alcanzarlo. Sin embargo, las órdenes de la Cunard Line eran claras: economizar carbón para reducir costos operativos. En el salón de música, la señora Alice Middleton disfrutaba de un recital de piano mientras su hijo de 6 años, Stuart, corría entre las elegantes sillas tapizadas en terciopelo rojo. La familia regresaba de unas vacaciones en Nueva York, y Stuart estaba emocionado por la idea de ver ballenas durante el viaje. Su madre sonreía mientras lo veía presionar su pequeña nariz contra los ventanales, buscando en el horizonte cualquier señal de vida marina. 3 cubiertas más abajo, en la bodega de carga, yacían silenciosas las 4.200 cajas de cartuchos de rifle y las 1.250 cajas de proyectiles de artillería que el gobierno británico había clasificado como material no explosivo en el manifiesto de carga. El secreto de esta carga militar era conocido solo por un puñado de funcionarios del almirantazgo y los directores de la Cunard Line. Para los pasajeros, el Lusitania seguía siendo lo que había sido siempre, un palacio flotante que los llevaba en seguridad y lujo a través del Atlántico. A las 2:10 de la tarde del 7 de mayo, mientras muchos pasajeros disfrutaban del almuerzo tardío en el gran comedor, el destino del Lusitania se selló en una fracción de segundo. Walter Vieger, después de 3 horas observando el horizonte a través del periscopio de Loop 20, finalmente divisó lo que había estado esperando. Grosser Danfer Boraus, gritó a su oficial de torpedos. Gran vapor al frente. A través de las lentes del periscopio, Vieger contempló una visión que quedaría grabada en su memoria para siempre: el perfil inconfundible del Lusitania navegando a velocidad reducida, a apenas 11 millas de la costa irlandesa. Sus 4 chimeneas humeantes, su elegante superestructura y la bandera británica ondeando orgullosamente en su mástil lo identificaban sin lugar a dudas. Durante 20 minutos cruciales, Vieger mantuvo su submarino en posición de ataque, siguiendo el curso predecible del transatlántico. En el interior del Loop 20, los hombres trabajaban en silencio absoluto. Cada uno sabía lo que estaba a punto de suceder, pero nadie cuestionaba las órdenes. Esta era la guerra submarina, silenciosa, letal y despiadada. «Torpédolos», ordenó Vieger a las 2:09. El torpedo G7, una máquina de muerte de 3,5 metros de longitud cargada con 165 kilogramos de explosivos, salió del tubo lanzatorpedos de Loop 20 dejando una estela de burbujas plateadas en su trayectoria hacia el casco del Lusitania. Durante 60 segundos que parecieron eternos, el proyectil surcó las aguas del mar de Irlanda a una velocidad de 40 nudos. A bordo del Lusitania, nadie notó la estela del torpedo hasta que fue demasiado tarde. Oliver Bernard, un diseñador teatral que fumaba en la cubierta de babor, fue el primero en verla. «Torpedo a estribor», gritó, pero sus palabras se perdieron en el rugido del impacto. A las 2:10 exactas,
el torpedo del U-20 penetró el casco del Lusitania justo debajo del puente, en la zona de las bodegas de carga. La explosión inicial fue devastadora, pero lo que siguió fue aún peor. Una segunda explosión, mucho más violenta que la primera, sacudió todo el barco desde la quilla hasta las chimeneas. Las teorías sobre esta segunda explosión nunca se resolverían completamente. Algunos apuntarían al polvo de carbón en los búnkers, otros a las municiones en las bodegas. El efecto fue inmediato y catastrófico. El Lusitania, que había sido diseñado para resistir daños considerables, comenzó a escorarse violentamente hacia estribor. Los compartimientos estancos, orgullo de la ingeniería naval moderna, se llenaron de agua más rápido de lo que sus diseñadores habían previsto. En el gran comedor, la vajilla de porcelana fina se estrella contra las paredes mientras las mesas y sillas se deslizaban hacia estribor como juguetes. Los pasajeros que disfrutaban tranquilamente de su almuerzo se encontraron de repente luchando por mantener el equilibrio en un mundo que se había vuelto loco. Marie de Page, que se encontraba en su camarote escribiendo una carta a su esposo, sintió como si el mundo se hubiera partido en dos. El ruido de la explosión fue ensordecedor, pero lo que siguió fue aún más aterrador, el silencio mortal de un barco que moría. En el puente, el capitán Turner observaba con horror cómo su barco se transformaba de un palacio flotante en una trampa mortal. La escora era tan pronunciada que era imposible caminar por las cubiertas sin aferrarse a las barandillas. Las órdenes que gritaba se perdían en el caos de gritos, alarmas y el rugido del agua que se precipitaba hacia el interior del casco. «Bajen los botes salvavidas», ordenó, pero pronto se dio cuenta de que la escora del barco hacía imposible botar la mitad de las embarcaciones de emergencia. Los botes del lado de babor colgaban inútilmente contra el casco, mientras que los de estribor se balanceaban peligrosamente sobre el agua. Alfred Wynne Vanderbilt emergió de su camarote con su característico aplomo, vistiéndose cuidadosamente como si fuera a una cena de gala. Cuando un miembro de la tripulación le ofreció un chaleco salvavidas, lo rechazó gentilmente. Había decidido hace tiempo que si algún día me encontraba en esta situación, moriría como un caballero, diría más tarde un superviviente que escuchó sus palabras. En cambio, Vanderbilt se dedicó a ayudar a las mujeres y niños a subir a los botes salvavidas, cargando bebés y consolando a madres desesperadas. Su último acto heroico fue ayudar a una madre joven con 2 niños pequeños a alcanzar uno de los pocos botes que lograron ser botados exitosamente. Elbert Hubbard y su esposa Alice fueron vistos por última vez en la cubierta superior, tomados de la mano, observando serenamente el caos que los rodeaba. El filósofo que había escrito sobre la inevitabilidad del destino enfrentaba ahora su propio destino con la calma estoica que había predicado durante toda su vida. Charles Frohman, el magnate teatral, se encontraba en cubierta junto a otros pasajeros cuando alguien gritó que el barco se estaba hundiendo. Con una sonrisa irónica que habría sido perfecta en uno de sus teatros, Frohman citó una línea de Peter Pan, la obra que había llevado al éxito en Broadway. ¿Por qué temer a la muerte? Es la aventura más hermosa de la vida. A las 2:28, exactamente 18 minutos después del impacto del torpedo, el RMS Lusitania desapareció bajo las aguas del mar de Irlanda. Su desaparición fue tan súbita que muchos testigos en la costa irlandesa describieron la sensación de estar viendo un truco de magia grotesco. Un momento el barco estaba allí, majestuoso y aparentemente indestructible, y al siguiente había sido tragado por el océano como si nunca hubiera existido. Las últimas imágenes del Lusitania fueron desgarradoras, cientos de pasajeros luchando en el agua helada,
algunos aferrándose a restos del naufragio, otros desapareciendo bajo las olas. Los gritos de auxilio se escuchaban a millas de distancia, creando una sinfonía de horror que resonaría en la memoria de los supervivientes durante el resto de sus vidas. Oliver Bernard logró sobrevivir aferrándose a un pedazo de madera durante más de 3 horas antes de ser rescatado por un barco pesquero irlandés. Su relato del hundimiento incluía detalles que se grabaron para siempre en la historia. Vi a madres intentando desesperadamente mantener a sus bebés por encima del agua. Vi a hombres ancianos que se hundían silenciosamente, demasiado débiles para seguir luchando. Pero también vi actos de heroísmo que restauraron mi fe en la humanidad. Marie de Page no tuvo la misma suerte. La enfermera que había dedicado su vida a salvar a otros pereció en las aguas heladas del Atlántico, llevándose consigo los fondos que había recaudado para su hospital en Bélgica. Su cuerpo nunca fue recuperado, convirtiéndose en uno de los 1.198 pasajeros y tripulantes que encontraron su tumba final en el lecho marino. Desde el U-20, Walter Wieger observó a través de su periscopio la agonía del Lusitania. En su diario de guerra, escribió: esa noche, el barco se hundió con rapidez extraordinaria. Habría sido imposible para mí disparar un segundo torpedo contra esta multitud de personas luchando por salvar sus vidas. Esas palabras, escritas en la soledad de su camarote mientras el U-20 se alejaba del lugar de la tragedia, revelaban la complejidad moral de un acto que cambiaría el curso de la historia. Wieger había cumplido con su deber militar, pero el peso de haber enviado a más de 1.000 civiles a una muerte prematura lo perseguiría hasta su propia muerte en combate 2 años después. El hundimiento del Lusitania fue más que una tragedia marítima, fue el momento en que la guerra europea se transformó en algo diferente, algo más oscuro. En esos 18 minutos fatales, las reglas caballerescas de la guerra naval murieron junto con los pasajeros del gran transatlántico. Lo que emergió de las aguas del mar de Irlanda fue un nuevo tipo de conflicto, donde la línea entre combatientes y civiles se difuminaba hasta desaparecer. Los ecos de aquella explosión resonarían a través del Atlántico hasta llegar a las costas de Estados Unidos, donde sembrarían las semillas de una decisión que 2 años después cambiaría el equilibrio de la Primera Guerra Mundial. El Lusitania había completado su último viaje, pero su legado apenas comenzaba a escribirse en las páginas ensangrentadas de la historia del siglo XX. En las frías aguas donde ahora yace el pecio del Lusitania, a 90 metros bajo la superficie, los restos del palacio flotante sirven como un memorial silencioso a las 1.198 almas que perecieron aquel día de mayo. Sus historias, heroicas y trágicas, nobles y devastadoras, continúan emergiendo de las profundidades para recordarnos que en los momentos más oscuros de la humanidad, tanto la barbarie como la bondad encuentran formas de manifestarse con igual intensidad. El último viaje del Lusitania había terminado, pero su historia apenas comenzaba.